la cuestión de abordar el tema referente a las reacciones endotérmicas y exotérmicas vistas desde el contexto comunicativo, solo hay que partir de cosas muy elementales. Este tipo de temas se aborda gracias a un lenguaje científico, que es aquel tipo de lenguaje que se basa en el uso de una terminología. ¿Qué es la terminología? Es emplear ciertos términos, cierto vocabulario, ciertas palabras para comunicar información específica sobre la ciencia que estamos trabajando. Aquí es muy importante señalar que esa terminología se refiere a que dichas palabras o dichos términos son aquellas que se han especializado y se han aplicado dentro de un contexto del ámbito científico muy particular. Hay que diferenciarlo con el lenguaje de divulgación. ¿En qué consiste dicho lenguaje? Que el lenguaje científico es aquel que va dirigido a un público en concreto que tiene conocimiento sobre la ciencia en cuestión, y aquel lenguaje de divulgación es que, si bien es cierto, parte de un tema concreto y específico que bien puede ser relacionado con la ciencia, es más digerible y es dirigido hacia un público más amplio que no necesariamente tiene que tener como toda la información o el contexto previo para abordar dicho tema. ¿En qué se basa todo esto del lenguaje científico para abordar ciertos temas del área? Bien, primero se entiende que dicho lenguaje parte mucho de raíces de origen griego y latino. Podemos abordarlo desde el simple término que es endotérmica y exotérmica. ¿Qué quiere decir? El prefijo endo quiere decir dentro, mientras que el prefijo exo quiere decir fuera. Quiere decir que térmico, que se deriva del calor, endotérmica hace referencia a que el calor se da internamente o la reacción sea interna, y exotérmica, que el calor, la energía, se produce hacia afuera. Que muchos ejemplos de esto ustedes conocerán ya particularmente en otro contexto que no sea el comunicativo. Este tipo de temas tienen que utilizar un vocabulario unívoco. Quiere decir que no se presta a que sea una palabra que pueda tener función en otros contextos que no sean de la ciencia. Me explico. Por ejemplo, equilibrio, principio, reacciones e implicación, si bien es cierto es que son palabras que podemos ver en otros contextos. Por ejemplo, equilibrio en el sentido de, no se perdió el equilibrio al resbalarse por las escaleras, o reacciones en el sentido, no sé, emocional, de que una persona por reaccionó mal ante un comentario. Si bien es cierto es que esas palabras tienen aplicación en otros contextos, al menos aquí son muy concretas en lo que se quiere dar a entender. Es decir, no hay un adorno, no hay palabras homónimas, no hay palabras polisémicas, es decir, que tengan muchos significados que se alejen de esto que es la ciencia. Las referencias que se tienen que utilizar en el contexto de la cuestión del lenguaje científico tienen que ser claras y directas. Ustedes podrán ver en este tema que se pueden hacer los dibujos o las representaciones de los enlaces, es decir, a partir de signos extralingüísticos. Solamente aplicarán aquí y no en otro ámbito que no sea este. Se tiene que ser objetivo, dejar la subjetividad a un lado, es decir, no meter nuestra manera de pensar ni nuestros propios criterios y sentimientos cuando estamos hablando de un tema así. Debe ser preciso y claro que es una característica por antonomasia de la ciencia, y se debe dar un lenguaje impersonal, que si lo abordaremos esto desde otro video, será cuando las oraciones o la estructura sintáctica impliquen que no hay una persona en concreto quien hace la explicación o definición de estos temas, sino simplemente las oraciones se construyen. Por ejemplo, en lugar de decir que Charles Darwin creó todo el concepto de la evolución y demás, la evolución es esto y aquello, aquí se parte de la idea de que, pues bueno, se define a la evolución como tales elementos que Darwin postuló en su obra, que es algo que profundizaremos más adelante. Para cerrar todo esto, estos temas desde el contexto del lenguaje científico siempre deben de centrarse en un solo tema. Es decir, si estamos hablando de las reacciones químicas y el equilibrio del principio de Le Chatelier, solamente nos vamos a abordar en eso, y ya quizá de ahí se pueden desprender ideas más específicas. El centrarse en un solo tema implica la coherencia de tu texto. El que tenga secuencias relacionadas entre sí, en el que tú no pongas palabras o conectores porque sí, sino todos con una intención de que, si estás hablando de un equilibrio, de buscar una reacción, debes de poner conectores o palabras que vayan justamente relacionados a eso. Pues bueno, aquí hablaremos de que nuestro texto mantiene una cohesión. Y para lo último, que creo es el punto más esencial de cuando hablamos de un tema de esta índole,
Que sea comprensible para su lector ideal quiere decir que sea adecuado o que tenga adecuación, que se refiere a que pues, el lector de este tipo de textos ya va a tener un conocimiento previo y ya va a dominar cierta terminología, y por eso el abordarlo le será aún más sencillo, porque como ya tiene este conocimiento previo, pues esto significa que se vuelve el lector ideal de este tipo de lenguaje y de este tipo de temas, siempre y cuando no se le sobresature y no se le den muchísimos conceptos, porque nos estaremos desviando de estas propiedades que al final, si lo analizamos propiamente, son las propiedades textuales que todo escrito, tanto en este caso que es de una manera científica y sobre este tema, todas las propiedades que deben de tenerse en esta cuestión. Y eso es lo que se refiere al lenguaje científico aplicado en este tipo de tema. Gracias.